Bien, chicos, buenas tardes, buenos días. Vamos a hablar de la lección número 10, Teoría de la Navegación para el curso de Patrón de Embarcaciones de Recreo PER. En este curso, en este tema, vamos a hablar de la esfera terrestre, cartas mercatorianas, las publicaciones náuticas, unidad de distancia y velocidad, declinación magnética, la aguja náutica, la corrección total, rumbos, líneas de posición, marcación, mareas y vientos y corrientes. Bien, aquí hay un resumen de lo que es la parte teórica, ¿vale? Los que tengáis los cursos en la escuela con nosotros veréis que en cada apartado está la parte teórica escrita, luego vais a tener un vídeo de cómo se hace cada cosa en el tema y podréis hacerlo todo ordenadamente y tal. La gente que tengáis YouTube, pues veréis el vídeo este y también tendréis vídeos de todo el tema de cómo se hacen las cartas náuticas, pero bueno, tal y como está puesto en una lista de reproducción. Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar primero de la esfera terrestre. Nos guiaremos siempre por referencias y las referencias serán el ecuador y el meridiano de Greenwich de longitud 0. El ecuador es la circunferencia máxima que divide la esfera terrestre en dos partes iguales y es perpendicular al eje de la Tierra. Tiene un diámetro de 12.756,5 kilómetros. Los paralelos son circunferencias menores, ya lo dice la palabra, paralelas al ecuador, ¿vale? Paralelos hay tantos paralelos como os dé vuestra imaginación, o sea, infinitos. Meridianos son circunferencias máximas que pasan por los dos polos, ¿vale? Hay tantos meridianos como vuestra imaginación también lo permita, o sea, infinitos. Hay uno en especial, bueno, hay dos, pero el meridiano referencia, que es donde parten todas las longitudes, es el meridiano de Greenwich. También se denomina meridiano cero y es el meridiano cero. El meridiano opuesto, el que está justo en el otro lado, se denomina meridiano de los 180 o antimeridiano. La latitud es el arco de meridiano contado desde el ecuador hasta el paralelo del lugar. La distancia, esa distancia que me separa del ecuador, medida en grados, minutos y segundos, que me separa desde el paralelo, donde me sitúo hasta el ecuador. La longitud es arco de ecuador contado desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del lugar donde me sitúo yo. Cartas de navegación costera, aptas para la navegación en la costa. Aproches o recaladas, aproximaciones a los puertos o incluso ciertos accidentes geográficos de importancia. Portulanos son muchos detalles en una pequeña extensión de costa o de mar. Y los cartuchos, a veces, dentro de una misma carta se inserta una mayor escala de una parte en concreto. Bien, aquí tenéis un ejemplo de una carta mercatoriana, que esta la vais a conocer porque será la carta del estrecho, que está ampliada, y veréis pues los detalles que tiene la carta en todo, ¿vale? Ya entraremos en más materia, ya hablando de cada cosa, pero para que tengáis una introducción a lo que es la carta vendría siendo así, ¿vale? Una carta, no un mapa. Publicaciones náuticas. Los derroteros nos dan los datos de la costa, como son puertos, servicios de los mismos, corrientes, infiltraciones, fondeaderos, peligros, balizas, señales especiales de los puertos, incluyendo fotografías o dibujos para reflejar los perfiles, alturas y denominaciones. Y el libro de faros explican y desarrollan todos los regímenes de luces de las boyas, de los faros y de las boyas, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre uno y el otro. Es siempre conveniente al menos llevar un derrotero en el barco. Los libros de faros también es recomendable, más que nada para saber a la que detectemos un faro, pues ver las combinaciones de luces, colores, altura sobre el nivel del mar, etc., que puede estar en el mar para identificarlo y luego podernos situar en la carta. Bien, unidades de distancia y de velocidad. Una milla náutica es una longitud de arco cuyo ángulo es un minuto medido en el ecuador y equivale a 1852 metros.
El nudo es la medida de velocidad empleada en náutica, se define como el número de millas que recorremos en una hora. La corredera, elemento que se utiliza para medir velocidades y está en la parte inferior del barco, sobresaliendo por la parte inferior en el casco, y mide la corriente que hay de agua que va pasando. Es como si fuera un molinillo, pero por debajo del agua. Coeficiente de corredera es la relación que existe entre la distancia real navegada y la distancia que marca el instrumento, o sea, la corredera. La sonda es un instrumento para determinar la distancia vertical entre el fondo marino y una parte determinada del casco. Pongo una parte determinada del casco porque puede ser que estén situadas pues en la parte más baja de la orza o en la parte del casco, y ahí ya descuenten lo que sería el calado que tiene esa orza, por ejemplo, en los veleros. Bien, aquí vemos la carta otra vez, y en la parte superior e inferior de la carta, como veis aquí, ahora os voy a poner el puntero, esta parte de aquí y esta parte de abajo, superior e inferior, ahí tenemos la escala de las longitudes, ¿vale? Aquí en la parte izquierda y la parte derecha tenemos la escala de latitudes. Bien, y aquí ahora para explicar ya más lo que sería perdón, que se me ha ido. Aquí tenéis una escala graduada de la cual cada cuadradito de estos grandes que van cambiando de color, uno es blanco, el otro es gris, uno blanco, el otro es gris, esto sería una milla náutica, que equivalería a 1 minuto de grado. Y aquí las tenéis puestas de 5 en 5, ¿vale? Para que no tengáis que contar tanto a la hora de localizar una coordenada, una latitud, veríamos que están puestas de 5 en 5. Y luego cada uno de estos, cada milla está dividida en 5 partes, que es equivalente a 0,2 millas en decimal. Para medir las distancias en una carta, solo lo que tenemos que hacer es pues apuntar en un punto de la carta y en otro el compás, abrimos, marcamos cada punta del compás en una de estas cartas, venimos aquí en la escala de latitudes y contamos el número de cuadros que hay ahí para saber la distancia exacta. Bien, la declinación magnética es el ángulo que forma el norte magnético y el norte verdadero. Norte magnético viene siendo esto de aquí y el norte verdadero viene siendo el norte real o norte geográfico que tenemos aquí. La declinación magnética es este desvío de aquí, ¿vale? Es un desvío producido por la declinación magnética terrestre. En relación con los rumbos, sabemos que el rumbo verdadero es igual al rumbo magnético más menos la declinación magnética. Rumbo magnético, por lo tanto, será igual al rumbo verdadero más la declinación magnética. Si la declinación magnética es hacia el oeste, hacia esta parte de aquí, será negativa. Si la declinación magnética es hacia el este, a esta parte de aquí, porque aquí está el norte, ¿vale?, será positiva. Bien, en la carta, donde veréis, lo tenéis aquí ampliado, veréis como una especie de círculo donde nos indica la declinación magnética que fue medida en esta carta. En este caso veréis que es la carta del estrecho. Esta no es la que coincide con el estrecho, pero veis la declinación magnética para qué año es, pone el año que está medida y que en ese año es de 2 grados 56 minutos al oeste. Y que luego varía 7 minutos, o sea 7 millas hacia el este cada año que pasa. Pues bien, partiendo de esta referencia es cuando podremos nosotros calcular la declinación magnética para el año en curso o el año que queramos buscar. ¿Vale? Con un simple cálculo que sería ver la diferencia de años en esta parte de aquí por la variación magnética de cada año. Multiplico el número de años por la variación magnética y el resultado que me da, que en este caso como va hacia el este será positivo, lo que hago es calcular la diferencia entre esta y lo que me ha dado de esta para saber el año actual dónde se sitúa esta declinación magnética. Tendréis vídeos de ejemplo de cómo se calcula la declinación magnética para un año determinado, que en los cursos veréis que está debajo de esta explicación y de cada ejercicio y cada tema, o sea, cada subtema de este tema que es carta, y lo tendréis puesto ahí. Bien, desvío de aguja.
La aguja suele sufrir un desfase motivado por la presencia de masas de hierro y circuitos eléctricos y electrónicos del propio barco, ¿vale? Por lo tanto, ya sabremos que el rumbo magnético será igual al rumbo de aguja más el desvío, y que el rumbo de aguja será el rumbo magnético menos el desvío. Si el desvío que tiene el barco es hacia el oeste, será negativo, y si el desvío que tiene el barco es hacia el este, será positivo. ¿Esto de qué es? Debido a que la aguja no deja de ser una brújula. Las brújulas son magnéticas, ¿vale? Y si el barco tiene mucho circuito eléctrico o electrónico y además está fabricado con hierro, esos materiales producen un desvío en la brújula, o sea, en la aguja. Y este desvío, según qué rumbo llevemos, también puede variar. Para los ejercicios, a nivel de carta, siempre nos van a dar el desvío. Cuando no nos den el desvío, quiere decir que podemos hallar esta corrección total de otra manera, a través de enfilaciones o posiciones que no dejan de ser demoras verdaderas y la demora de aguja que yo coja desde el mismo barco. Bien, la corrección total, por lo tanto, es el sumatorio de estos dos desvíos que acabamos de hablar ahora, que es la declinación magnética y el desvío del propio barco. Es un sumatorio, por lo tanto, siempre sumaremos la declinación magnética y el desvío. Eso sí que va a pasar aquí, que estos desvíos y la declinación magnética pueden ser o positivos o negativos. Por lo tanto, aplicaremos su símbolo directamente en el sumatorio que vamos a hacer. Y aquí ya viene el orden de los símbolos. Recordad siempre que dos símbolos iguales, o sea, menos y menos, se suma, y dos símbolos diferentes se restan. Y siempre gana el que es más grande. Bien, rumbo verdadero es el ángulo formado por el meridiano verdadero del lugar y la línea de proa a popa. El rumbo magnético es el ángulo formado por el meridiano magnético del lugar y la línea de proa a popa. Y el rumbo de aguja es el ángulo formado por el meridiano de aguja determinado por la orientación de la aguja que difiere del magnético por razón de los materiales magnéticos del barco y la línea proa a popa. En cristiano, el rumbo verdadero es el rumbo que podemos escribir siempre en la carta porque será un rumbo real. El magnético veréis que casi no lo vamos a usar para nada, porque no vamos a sacar nunca un rumbo magnético, sino lo que nosotros haremos constantemente en este curso del PER es pasar los rumbos verdaderos, o sea, rumbo que vamos a poder escribir en la carta, a rumbos de aguja, rumbos de mentira, que digo yo, que son los rumbos que tengo que poner en la brújula o en la aguja del barco. Por lo tanto, corregiremos constantemente esto. Esto recordadlo porque lo vamos a hacer mucho. Ahí tenéis las fórmulas y tenéis los desvíos que produce uno y el otro y al final el rumbo verdadero y rumbos de aguja que podemos sacar. Los rumbos se pueden medir circulares, pueden ser circulares o cuadrantales. ¿Qué diferencia hay? Circular, en los rumbos como es una esfera, se contraen de 0 a 360 grados en sentido horario, siempre el orden, o sea, empezaremos por el 0, iremos hacia el este, o sea, como una aguja del reloj, hasta 360 grados. Y los cuadrantales, dividiremos todo esto por 4 cuadrantes. El cuadrante noreste, cuadrante sureste, cuadrante suroeste y cuadrante noroeste. Y cada cuadrante se medirá de 0 a 90 grados. Como truco, veréis el primer cuadrante es de 0 a 90, el segundo cuadrante será de 90 a 180, el tercer cuadrante de 180 a 270 y el cuarto cuadrante de 270 a 360. Aquí, ¿qué pasará? Pues que veréis que para pasar unos rumbos de circulares a cuadrantales tendremos que hacer una pequeña operación. En el primer cuadrante a norte, que es 0, y si vamos hacia el este, le sumaremos los grados que nos ponga el rumbo cuadrantal hacia el este. Y si, por ejemplo, el rumbo que nos dan es un rumbo sureste, como ejemplo, como va desde el sur hacia el este, lo que tenemos que hacer es contar los 180 grados que es rumbo sur y restarle los grados que vayamos hacia el este, porque ahora como truco lo estamos contando en sentido antihorario.
Veréis que siempre que contemos antihorario restaremos y siempre que contemos horario sumaremos. Es decir, que si es un rumbo suroeste, 180 más los rumbos que me diga hacia el oeste. Por ejemplo, sur 42 oeste, 180, y en este caso como vamos hacia el oeste y contamos en sentido horario, le sumaremos estos 42 grados. Tenéis también más vídeos de ejercicios prácticos de cómo pasar los rumbos circulares a cuadrantales y de cuadrantales a circulares. Bien, las líneas de posición, que son líneas que podemos trazar en la carta y que son reales, son la enfilación, la línea que une dos objetos o marcas a la vez y que pasa por el ojo del observador, o sea, un punto está detrás de otro y yo los veo enfilados. La oposición es una línea con uno o dos puntos y el observador se encuentra en medio de esta dicha línea entre estos dos puntos. O sea que tengo que mirar al lado y al lado para ver esta línea imaginaria. Las demoras es el ángulo formado entre la visual a un punto de la costa y el norte verdadero. O sea, el ángulo que hay desde esa referencia a mi línea de norte verdadero. Demora verdadera refiriendo siempre al norte verdadero. Demora magnética referida al norte magnético y demora de aguja referida al norte de aguja. Por lo tanto, las fórmulas son demora verdadera, es la demora de aguja más la corrección total. Demora de aguja es la demora verdadera menos la corrección total. Y si aisláramos en esta misma fórmula la corrección total, vendríamos viendo que es la demora verdadera menos la demora de aguja, que también la vamos a usar bastante. Líneas de posición veriles son líneas que en las cartas náuticas unen los puntos de igual profundidad. Son veriles o líneas isobáticas. ¿Vale? Estas líneas, como repito, unen los puntos de la misma profundidad y siempre son exactas, o sea, van de 10 en 10 o de 100 en 100. Las marcaciones las podemos definir como el ángulo que forma la línea proa popa, o sea, la línea de mi rumbo o la línea de crujía ampliada a la visual de un objeto. Por lo tanto, como tengo dos lados donde puedo mirar por el lado de estribor y calcular ese ángulo a estribor, o mirarlo hacia babor y mirar ese objeto a babor. Por lo tanto, tanto uno como la otra no van a poder nunca tener más de 180 grados. Eso sí, lo que tenemos que hacer es que, como va en base al rumbo, estas marcaciones, si las tenemos a estribor, se las sumaremos al rumbo, o estas marcaciones, si van a babor, se las restaremos al rumbo. ¿Qué vamos a hacer con un rumbo y una marcación? Pues seguidamente podremos pasar estos rumbos con estas marcaciones a demoras. Por lo tanto, la demora verdadera será igual al rumbo verdadero más la marcación, cuando sea estribor, y demora verdadera será rumbo verdadero menos directamente la marcación.